Descubierto 5 historias escalofriantes de lo oculto en mi espejo que te dejarán embrujado. La noche envolvía el barrio marginal de la Ciudad de México con su manto oscuro, y un frío extraño se metía en las casas, como si el mismo viento susurrara advertencias a los desprevenidos. Javier, un joven de 22 años, había tenido un día agotador en el local de comida, pero eso no le preocupaba tanto como lo que estaba a punto de suceder. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sus ojos se posaron en el viejo espejo de su abuela. Un ancestral legado que siempre había tenido una aura inquietante, como si en su interior habitara algo que nunca debió salir. Su brillo era hipnótico, y en el silencio de la habitación empezaron a aparecer sombras que parecían danzar. Al principio, pensó que eran visiones provocadas por el cansancio, pero el temor se apoderó de él. Las figuras se movían con agilidad, como si estuvieran esperando el momento perfecto para revelarse. Durante la semana, las cosas en casa se pusieron raras. La voz de su madre, usualmente fuerte y protectora, empezó a desvanecerse. En las noches, risas huecas rompían el silencio, y en sus ojos, Javier pudo ver un destello extraño, algo aterrador. Su corazón se aceleraba al escuchar susurros sutiles que parecían provenir de las entrañas del espejo. Se decía que era un simple objeto, pero la tensión crecía, y la imagen de su hermana pequeña, jugando despreocupada, se desvanecía con cada día que pasaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una mañana, Javier se despertó y su hermana había desaparecido. Un vacío profundo se instaló en su pecho, y la desesperación lo llevó a investigar el pasado del espejo. Descubrió historias oscuras sobre su abuela, rituales que había realizado para proteger a su familia de algo que se había convertido en una sombra familiar. Los vecinos, siempre mirando con sospecha, no ofrecieron apoyo. Cada mirada era un recordatorio de que el trauma corría en su hogar como una enfermedad crónica. La angustia lo llevó a una noche sin dormir. Ese susurro nuevamente lo llamaba desde el espejo. Con cada palabra que pronunciaba, la oscuridad parecía moverse, como si esperara su respuesta. Las paredes de la casa estaban cargadas de secretos, y Javier no podía escapar. Podía realmente romper la maldición que había acechado a su familia. Entonces, con el corazón en un puño, realizó un ritual improvisado frente al espejo. Una corriente helada recorrió su cuerpo mientras el cristal se oscurecía, y una figura apareció detrás de él, sonriendo con malicia. Sus ojos vacíos lo miraban fijamente, y el terror se apoderó de Javier cuando entendió que había desatado algo que nunca se podía haber imaginado. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba, y la verdad sobre su hermana estaba más cerca de lo que pensaba. Pero, ¿podría enfrentar la oscuridad que había liberado? ¿O estaría destinado a convertirse en parte de su propia historia aterradora, atrapado en el reflejo del espejo donde el terror y la familia se entrelazaban para siempre? La figura detrás de Javier se acercaba lentamente, como una sombra que se curvaba en la luz tenue de la habitación. Cada paso resonaba suave, pero en el pecho de Javier el eco se sentía como un tambor desafinado. Su corazón latía con fuerza, y no sabía si por miedo o por la toma de decisiones fatídicas que se avecinaban. No,
No puede ser, murmuró dando un paso atrás. Pero el espejo, ahora oscuro como la noche más profunda, lo mantenía anclado en su lugar. Luchó contra el impulso de girar y escapar, a sabiendas de que detrás de él el verdadero horror lo aguardaba. ¿Por qué me has despertado? La voz de la figura era un susurro gélido que atravesaba la piel como cuchillo afilado. Javier sintió las arrugas de su piel encogerse. La figura sonrió, revelando dientes muy blancos, aunque un poco desgastados, en contraste brutal con su piel grisácea. «Solo deseaba saludarte», respondió, su risa burlesca resonando en cada rincón de la habitación. Javier nunca había sentido tal desánimo. Esa risa, aunque juguetona, escondía un abismo de maldad. Incapaz de mantenerse en pie, se desmoronó ante la angustia. Recordó los días felices con su hermana, su risa, sus juegos en el jardín. Se imaginó encerrado en un ciclo interminable de horror, como atrapado por una red que lo arrastraba al fondo. Pero en el abismo de su desesperación también había una chispa de determinación. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. Su voz se quebró, pero el fuego en su pecho comenzó a avivarse. Había que enfrentarse a esa oscuridad que amenazaba con consumirlo. «Todo lo que tocas», respondió la figura con una sonrisa burlona que tornaba su rostro en algo casi humano, pero extremadamente egoísta. «Quiero tu esencia. Tu familia como la tuya me pertenece. Es un ciclo, un intercambio. Algo debe ceder para que otro prospere. Y tú, querido Javier, has roto el pacto». Las palabras resonaron con claridad. El espejo era más que un simple objeto, era un portal. La figura se adentró un poco más en su campo de visión, moviendo sus manos en un gesto seductor. «Tu hermana es parte del juego, también tú. Pero para recuperar lo que has perdido, tendrás que elegir». «¿Elegir qué?». La voz de Javier temblaba mientras el sudor le brotaba en la frente. Las sombras danzaban, sí, pero también se retorcían y gritaban, como si pudiesen oírlo todo y desearan revelarle lo que necesitaba saber. Una vida por otra, entrega lo que ya no te sirve, o cederás lo que más amas. La figura se acercó aún más. Sus ojos vacíos reflejaban secretos que nunca debieron ser revelados. Pero el tiempo no es amigo y la noche avanza. Javier sintió el terror apoderarse de su mente. ¿Podía realmente arriesgar todo por recuperar a su hermana? En su pecho, la esperanza y la desesperación luchaban entre sí. Con cada segundo que pasaba, la figura parecía cobrar más vida, latiendo a la par que el corazón de Javier. Y entonces, como si esas palabras pudieran provocar una reacción, el espejo vibró. Un murmullo surgió de su interior, resonando con una intensidad creciente, cercano e inquietante. «¡No puedo perderla!», gritó Javier, sumido en una lucha interna. En su mente resonaba la imagen de su hermana, cobijada entre el amor familiar, mientras lo oscuro ahora se interponía entre ellos de manera irremediable. Era una batalla por el alma de su familia, un enfrentamiento que desbordaba en su reflejo y que no podía eludir. La figura sonrió aún más, y el espejo empezó a deformarse, como si se tratara de un lago agitado que mostrara sus secretos. «Decídete». Javier se quedó inmóvil, atrapado entre la desesperación y aquel pálido reflejo que resaltaba su destino. En ese instante, comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba a desplegarse. ¿Qué elegirá? La figura del espejo creció a su alrededor, extendiendo sus brazos como si fuera a engullirlo todo. La habitación se convirtió en un eco, un reflejo distorsionado de la realidad que lo rodeaba. Y entonces un grito desgarrador, como el de su madre, resonó desde el otro lado del espejo. La desesperación crecía, y con ella la incertidumbre. La noche estaba lejos de terminar,
y cualquier decisión que Javier tomara podría marcar el destino de todos. ¿Qué ocurriría si no ejecutaba la elección correcta? ¿Lo liberaría eso de la oscuridad o lo condenaría para siempre? Las sombras danzaban como si tuvieran vida propia, y Javier sintió un sudor frío recorrer su espalda. Cada palabra de la figura omnipresente resonaba en su mente, una terrible melodía que se negaba a detenerse. El grito desgarrador de su madre continuaba en sus oídos, y Javier sabía que debía actuar, aunque no sabía cómo. «Debo hacerlo. Debo protegerla», se dijo a sí mismo tragando la creciente angustia. No podía dejar que el oscuro ser del espejo lo devorara, ni mucho menos a su hermana. La figura, ahora más cercana, destilaba un olor a putrefacción, como si de alguna manera el horror hubiera encontrado su hogar en esos huesos. «Tienes hasta el amanecer», susurró la figura con un tono melódico. «Cuando la luz del sol toque tu piel, tu elección deberá estar lista. No olvides, querido Javier, que las decisiones son un lujo y el tiempo es un enemigo astuto». A medida que sus palabras se desvanecían, el aire pesado en la habitación parecía comprimirse. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué significaba realmente esa elección? Cada segundo le recordaba al caos que rodeaba su mente. Para recuperar a su hermana, tendría que entregarse a la oscuridad. Dando un paso atrás, sus pies se encontraron con algo frío y sólido. La figura sonrió, alimentándose de su susto. «No hay camino de regreso, simplemente escoge. Dámelo». El espejo comenzó a brillar, una luz oscura y desdeñosa que trataba de atraerlo. Las imágenes que aparecieron en el cristal hicieron que su corazón se detuviera. Su madre, su hermana, sus recuerdos, todo en un ciclo sin fin. Las risas de su infancia, el olor a tierra húmeda después de la lluvia y el abrazo materno que siempre lo reconfortaba. «¡No!», gritó Javier, sacudiendo la cabeza. Un ávido deseo de proteger lo que verdaderamente amaba creció en su pecho, pero la sombra seguía allí, sonriendo, burlándose de su lucha. «Así que eliges el dolor, querido Javier. Esta será una lección divertida». Los ojos vacíos de la figura comenzaron a brillar, reflejando el interno conflicto que atormentaba al joven. Durante un breve instante, todo se detuvo. La figura retrocedió, dejando una presión implacable en la atmósfera, y Javier sintió cómo su voz se desvanecía, atrapada en su propia desesperación. En un arranque de coraje, levantó la mano hacia el espejo, como si pudiera tocar la superficie inerte. Tanto el pánico como la esperanza confluyeron, formando un huracán de sensaciones opuestas. «Si debo perder algo, que sea el odio, no el amor», murmuró. La luz del espejo chisporroteó y las risas se apagaron inusitadamente a su alrededor. En ese instante sintió que la figura retrocedía, alarmada. El eco de su risa se extinguió en un murmullo. «Eso es, Javier. Aligera tu carga, pero no olvides, cada elección tiene su precio». Las palabras de la figura resonaron como un eco perturbador en la mente de Javier. De inmediato, una oleada de visiones lo sorprendió. La imagen de su hermana sucedía a recuerdos lejanos, risas, juegos y lágrimas. Todo parecía entrelazarse en una extraña danza de alegría y dolor. El espejo comenzó a agitarse. Fragmentos de imágenes destellaron, figuras familiares emergían de su superficie, pero, en cada resplandor, Javier sintió como algo oscuro hacía presa de su corazón. «Debo actuar rápido», pensó, y entonces se dio cuenta de que surcar las aguas de su elección requería algo más que coraje. ¿Y si las sombras realmente no estaban solas? ¿Y si había más almas atrapadas detrás del cristal, esperando liberarse? «El amanecer se acerca», dijo la figura, inyectando pánico en la voz. «¿Sabes verdaderamente lo que estás arriesgando?»
Las palabras flotaron en el aire, una advertencia, una tentación. De repente, Javier se encontró frente a un dilema aterrador que no podía manejar. Un rincón oscuro de su corazón le susurraba que el sacrificio era la única salida. A medida que un escalofrío descendía por su columna vertebral, Javier miró de nuevo al espejo. En una furia de determinación exclamó: «No voy a darles lo que desean. En vez de eso, pelearé por lo que verdaderamente importa». Los ecos en el cuarto crecieron, volviéndose cada vez más frenéticos. Una guerra silenciosa estalló entre la luz que Javier invocaba y la oscuridad que lo acechaba. Pero justo cuando creía tener el control, un grito agudo atravesó la habitación, cada vez más penetrante. La figura comenzó a desvanecerse, atrapada en su propia desesperación. «No puedes luchar contra tu destino», gritó, pero los ecos de sus palabras se ahogaron en los lamentos de otros que habían fracasado. De pronto, Javier sintió que un hilo invisible lo conectaba con su hermana. Era un destello de luz, un último intento de rescatarla del abismo. No había tiempo para dudar. Mientras la oscuridad lo rodeaba, supo que debía enfrentarse a su destino. «¡Regresa!», gritó, y cuando lo hizo notó que el espejo también se quebraba. Con cada fragmento, sentía que el poder de la figura se debilitaba. Pero, ¿qué consecuencias tendría esa decisión? La noche aún lo aprisionaba y Javier tenía que actuar. De pronto un nuevo grito resonó, esta vez más fuerte y más claro. La esencia de lo que había elegido ahora se le abalanzaba y comprendió que el verdadero horror estaba apenas por desvelarse. El sacrificio lo llevaría a la salvación o a la perdición eterna. El espejo comenzó a croar como un animal herido. Cada fragmento que se rompía también dejaba escapar un susurro, una advertencia de aquellos que habían quedado atrapados en su interior. Javier sintió que su corazón latía a desbandada. La luz del amanecer, prometida por la figura, se acercaba, pero el ambiente seguía pesado, impregnado de sombras que se resistían a desaparecer. Una brisa helada envolvió a Javier mientras el gráfico espectro de su madre se acercaba al borde del espejo, sus ojos desesperados suplicando ayuda. «Javier, por favor», gritó, su voz desgarrada resonando como un eco trágico. «No la dejes ir». Javier se debatía entre lo que veía y lo que debía hacer. ¿Realmente podría rescatar a su hermana sin perderse a sí mismo? La figura, ahora más iracunda, se retorció en las sombras. «Esa no es tu madre, querido», siseó. «Es solo un eco, una ilusión creada para atraparte más profundamente». «¡Cállate!», gritó Javier, apretando los puños, su adrenalina alimentando el fuego de su determinación. «No te creo». Su voz resonó en la habitación, rebotando entre las paredes heladas. Sin embargo, el espejo no se contentaba con la negativa de Javier. Con un chasquido comenzó a proyectar visiones más brutales. Amigos que creían haberlo dejado todo atrás, sus almas perdidas y atormentadas. La cara de su hermana, atrapada, destilaba pánico. Su imagen se reflejaba una y otra vez, gritando en silencio por ayuda. «Si no haces algo pronto, ella quedará atrapada para siempre», dijo la figura, su tono ahora más suave, casi seductor, mientras su forma fluctuaba en el aire anhelante. «Tú puedes ser el salvador, o el causante de su eterna condena». Las palabras se clavan en el pecho de Javier, como espinas. A pesar de la creciente desesperación, una punzada de claridad lo atravesó. Las sombras parecían bailar al ritmo de su angustia, buscando desestabilizar su razón. «¡No soy como tú!», exclamó, su voz firme incluso frente a lo desconocido. «No soy solo un peón en tu juego». En un acto de valentía, Javier se acercó al espejo, los ojos fijos en su reflejo, recordando las risas de su familia, la luz de sus días pasados. «No dejaré que tu oscuridad gane», murmuró,
y alzó la mano para tocar la superficie temblorosa del cristal. En cuanto sus dedos hicieron contacto, la habitación se llenó de un brillo penetrante, un fulgor que desenmascaró las penumbras. Pero no todos los rostros eran su familia. Una serie de rostros distorsionados aparecieron en el espejo, sus ojos suplicantes, llenos de terror. Javier sintió un escalofrío en el fondo de su alma. Eran las almas que habían caído, un recordatorio de lo que le esperaba si fallaba. ¡Ayúdame!, gritaban, pero la figura comenzó a reír con un eco ominoso. «Ya ves, Javier, no hay salvación para ellos, y tú también serás parte de esta miseria muy pronto», dijo la figura, su voz resonando por toda la habitación mientras el aire se tornaba cada vez más denso, asfixiante. «¿Qué tal si en lugar de eso te ofrezco algo diferente?» La voz del espejo era ahora suave y tentadora, como el arrullo de una madre perdida. ¿Recuerdas tus temores? ¿Sabes lo que eres capaz de perder? Da un paso hacia mí, y yo te daré el poder que necesitas para protegerla, a cambio de una parte de ti. Javier sintió cómo su lógica se tambaleaba. La oferta era tentadora, pero sabía que cada elección tenía un precio. Con cada segundo, la presión aumentaba. La oscuridad intentaba comérselo lentamente. Sudor frío empapó su frente mientras su mente hacía malabares con las visiones y las sombras, cada una más aterradora que la anterior. Sin embargo, al mirar de nuevo a su hermana en el espejo, comprendió que su vida dependía de una decisión. Justo cuando el pánico comenzaba a apoderarse de él nuevamente, un nuevo grito rasgó el aire. No era solo su madre. Ahora diversas voces clamaban desde el espejo, un coro de almas perdidas que demandaban su atención, cada susurro volviéndose un clamor doloroso. ¿Qué vas a hacer, Javier? ¿Te atreverás a romper el ciclo o serás solo otro eco entre las sombras? Javier se detuvo, sintiendo cómo la oscuridad lo rodeaba, envolviéndolo en su abrazo helado. Tenía que decidir y debía hacerlo. Ahora, las sombras en el espejo comenzaron a cobrar vida, gesticulando con desesperación. Siluetas de rostros conocidos emergieron, gritando, pero el tiempo se estaba acabando. Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana y la figura en el espejo sonreía victoriosa. Tu tiempo se acabó, Javier. Elige rápido, o toda esta oscuridad caerá sobre ti y sobre ella. Con el amanecer a un paso, el eco final de aquel grito resonó en su mente como un campanazo. La pregunta quedó flotando en el aire, y el tremendo peso de su elección lo asfixiaba. ¿Qué entrega haría para salvar a su hermana y enfrentarse a la oscuridad que lo acechaba? Los segundos se convirtieron en una eternidad, y Javier sabía que el instante culminante estaba a punto de estallar. Pero entonces, un grito desgarrador de fondo. Algo más que se despertaba en el espejo. Algo que no había visto venir. ¿Cuál sería el verdadero costo de su elección? El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, sus rayos dorados, luchando por penetrar el denso manto de sombras que aún cubría la habitación. Javier estaba paralizado, su mano flotando sobre el espejo como si estuviera atrapado en un trance. La figura que se retorcía dentro, cada vez más inquietante, había recobrado plasticidad, convirtiéndose en un torbellino de sombras y susurros. Mientras la presión aumentaba, Javier observó el reflejo de su madre. Aquellos ojos, llenos de angustia, no eran solo una ilusión, eran la desesperación hecha carne. «Javier, elige, rápido». Su voz se tornaba cada vez más estruendosa, como si cada palabra pudiera romper el silencio opresivo que lo rodeaba. «No puedo. ¿Qué pasa si te elijo a ti?». Javier gritó, su voz retumbando en el aire pesado. La figura continuó sonriendo, y esa sonrisa se amplió, como un macabro concurso de poder. «Esa es la pregunta correcta.
musitó la figura, mientras las sombras en el espejo bailaban frenéticamente, formando rostros que suplicaban ayuda, abrazados a la desesperación. Las almas estaban atrapadas en un ciclo interminable y al borde del colapso, su sufrimiento palpable. «Pero no tengo tiempo», pensó Javier en voz baja, sintiendo cómo su cuerpo temblaba ante la presión. Se forzó a cerrar los ojos un segundo, buscando su aliento en medio del caos. El cuarto estaba lleno de ecos. Su familia, sus amigos, todos aquellos que había conocido y perdido. Si eliges a la sombra, tu hermana perderá su luz. Pero si optas por la luz, serás arrastrado con ella, la figura dijo. Su tono era seductor y oscuro, como un canto de sirena que prometía una salida. ¿Qué prefieres? ¿La salvación de alguien que se perderá de todos modos, o tu propia existencia? Javier sintió una punzada en el pecho. ¿Qué podría hacer? Las voces del espejo, cada vez más fuertes, ya no eran solo gritos. Se convertían en un coro inquietante de desesperación, un lamento que exigía su atención. «¡Javier!», clamaban. «¡No te dejen atrapado!». Con cada segundo que pasaba, las sombras parecían volverse más densas, más inquietantes. Un sudor frío resbalaba por su frente, y finalmente, cuando el frío de la oscuridad casi lo ahogaba, un destello de determinación surgió en su interior. Levantó la mano, los dedos casi tocando la superficie del espejo como un ritual de despedida. «No volveré a ser parte de tu juego», gritó, y antes de que la figura pudiera responder, dio un paso adelante y estampó su mano en el cristal helado. La habitación dio un vuelco, y un chispazo de luz explosionó del espejo, desatando una ola de energía que desgarró el silencio. Las almas atrapadas soltaron un grito unificado de terror y esperanza, sus rostros apareciendo y desapareciendo con una rapidez abrumadora. Javier sintió un tirón violento, como si las sombras quisieran engancharlo hacia su ámbito. La figura del espejo se retorció, su risa se convirtió en un bramido rabioso, mientras las luces comenzaban a vibrar, luchando como si pudiera vencer a la oscuridad. «Esto no es el final, Javier. Tú has alimentado mi poder. No escaparás». Javier cerró los ojos, tratando de recordar los momentos felices, los rostros que amaba. «No voy a permitírselo», pensó, mientras su mano comenzaba a arder al contacto con el espejo. Las imágenes distorsionadas se deshacían en un torbellino de sombras, pero cada cara parecía cortar a través de la oscuridad, empujándolo hacia una decisión final. Con un grito, sintió cómo la energía lo atravesaba, empujándolo hacia el otro lado del espejo. En el instante que pensó que todo terminaba, una imagen se dibujó en su mente. Su hermana, iluminada por el sol, sonriendo. Pero esa imagen se desvaneció, y en su lugar otra vez las sombras gritaban. El espejo temblaba y Javier se dio cuenta de que había algo más. Una figura emergía, una sombra más oscura que el resto, con ojos que brillaban como brasas en la noche. «No estás solo, Javier», dijo en un susurro escalofriante. «Sentirás mi poder muy pronto». El horror se apoderó del cuarto. Una nueva presencia lo había reclamado, una que ya no era su madre, pero que tampoco era la figura que había enfrentado antes. La habitación comenzó a distorsionarse, el tiempo a tambalearse, y Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Lo verdaderamente aterrador aún está por venir. El espejo de repente se convirtió en un portal que llamaba. Las luces bailaban descontroladamente mientras el eco de las almas se transformaba en un coro de lamentos. ¿Qué precio tendría que pagar para salvarse a sí mismo y rescatar a su hermana? Javier se enfrentó a la sombra, listo para descubrir la verdad que había estado ocultando. Una verdad que prometía más terror del que había llegado a conocer. La oscuridad se adueñó del espacio.
convirtiendo la habitación de Javier en un abismo lleno de ecos y susurros. Los ojos brillantes de la figura, que parecía deambular entre las sombras, reflejaban su propia angustia. La tensión aumentaba, una cuerda tensa dispuesta a romperse. Todo su ser temblaba al borde de una revelación espantosa. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro entre el murmullo que envolvía el instante. La figura sonrió con una malevolencia silenciosa, sus labios curvándose en una mueca que chillaba desesperación. «Soy lo que queda de aquellos que no pudieron escapar», respondió con un tono profundo y grave, resonando como el eco de un tambor lejano. «He venido a ofrecerte una elección más, pero esta vez no será tan fácil». Las sombras giraban a su alrededor, gesticulando como si intentaran advertirle. Javier sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. ¿Cuál era el significado de aquella elección? El espejo parecía comprimirse, como si estuviera a punto de romperse, pero también era un portal hacia lo desconocido, un abismo que prometía respuestas. «Te daré mis conocimientos, lo que he aprendido de aquellos que están atrapados aquí. A cambio...» Hizo una pausa que se sintió interminable. «Me tendrás que permitir alimentarme de tu miedo». Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¡Nunca!», gritó, pero una parte de él se preguntaba si podría lograrlo. Esa sombra, esa entidad, representaba todo lo que temía. Se sentía como una marioneta en un juego cruel, atrapado entre sus propias decisiones. «¿Dudarás de tus propios demonios?». La figura interpuso, entrelazando sus dedos y acercándose lentamente. «Tus pesadillas son más reales de lo que crees. Te han perseguido a lo largo de los años y te han llevado a este momento. ¿No desearías deshacerte de ellas?». Javier, en un acto reflejo, se giró hacia el espejo, buscando el reflejo de su madre. Pero lo que vio lo aturdió. No era su madre, sino una versión distorsionada de ella, rodeada de sombras que luchaban por atraparla. Los ojos de la figura brillaron con satisfacción ante la tormenta que se desataba en su interior. «¿Ves? Has elegido la luz, pero no hay luz aquí. Solo existo yo, y yo solo puedo mostrarte el camino para escapar de tu dolor». La rabia y el miedo se entrelazaron en el pecho de Javier, formando una tormenta implacable. La incertidumbre se volvió cada vez más insoportable. «Si me alimento de mi miedo, ¿perderé quién soy?», musitó. «Si no aceptas esto, quedarás atrapado como las almas que gimen a tu alrededor», respondió la sombra, desdibujándose un poco en las ondas del espejo. «Hazlo o sufrirás el mismo destino». Con cada palabra, Javier sentía que esa presencia se aferraba a su mente. Sus recuerdos, su infancia, los momentos felices y tristes se entremezclaban en un frenesí. El aire se tornó pesado, aplastante. Cada segundo parecía un día entero dentro de la prisión de su desesperación. «¿Y si no quiero elegir?», preguntó, su voz temblando. «¿Qué harás conmigo?». La figura sonrió de nuevo, sus ojos convirtiéndose en dos puntos brillantes en la penumbra. «Ah, pero lo harás. No tendrás otra opción, Javier. La única manera de salvarte será a través del sacrificio». El espejo comenzó a vibrar, las almas gritando más fuerte. Javier se había convertido en el centro de atención de un ritual oscuro. Con un último intento de resistencia, cerró los ojos con fuerza, tratando de concentrarse, de encontrar una salida. Pero la presencia se aproximaba, cada vez más tangible, arrastrándole hacia el abismo. Una risa casi infantil, pero llena de malicia, resonó en el aire. «Entonces, ¿estás listo para jugar?». En ese instante, el espejo fracturó su superficie, dejando escapar una luz inquietante. Javier fue arrastrado hacia el espejo, sus gritos se disiparon en la risa burlona de la figura resplandeciente. Pero mientras desaparecía, una idea brilló en su mente. La lucha apenas comenzaba.
Las sombras se cerraron a su alrededor. La figura lo observó con sus ojos ardientes. Aquí, los miedos siempre son reales y bajo mi control. Lo más oscuro de tu alma pronto será mostrado. Javier comprendería que la elección más difícil aún estaba por llegar, y eso sería solo el comienzo de su descenso al horror. El vértigo lo envolvió al cruzar el umbral del espejo. Sudor frío le corría por la frente mientras las imágenes parpadeaban en su mente. Se encontró en una habitación en penumbras donde las paredes parecían latir, como si el lugar estuviese vivo. A su alrededor se alzaban figuras borrosas, sombras de aquellos que habían caído antes que él, prisioneros entre el espejo y la realidad. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, un miedo que parecía capturar su esencia. Pero Javier no estaba solo. La entidad, aquella figura siniestra, permanecía a su lado, sonriente y expectante. «Bienvenido a mi morada», resonó su voz, un susurro envolvente que pareció provenir de todos los rincones del lugar. «Aquí, las decisiones tomadas definen tu destino, lista para enfrentarte a tus peores recuerdos». El eco de sus palabras lo envolvió, haciéndolo temblar. Cada sombra a su alrededor parecía estar hecha de dolor, de angustia e incluso de desesperación. Una luz tenue brotaba de figuras que se agachaban en el rincón. Susurros de historias perdidas flotaban en el aire como un lamento de almas desesperadas. ¿Qué es este lugar?, preguntó Javier, tratando de aferrar un hilo de cordura en medio de aquel horror. Este es el espacio donde se entrelazan todos los temas sin resolver de tu vida. Aquí el miedo se convierte en tu guía y cada elección tiene un precio, dijo la figura, moviéndose con una gracia inquietante. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se dio cuenta de que en este lugar su propia memoria estaría en su contra. Podía sentir las historias de su vida arañando su mente, empujándolo hacia momentos que prefería olvidar. Recuerdos de su infancia, de la risa de su madre y la tristeza de su padre emergieron como olas. «Ven, ve lo que has dejado atrás», exigió la sombra, extendiendo su mano. Javier dudó, su instinto rogando que se alejara, pero la curiosidad y el temor lo empujaron a aceptar. Al tocar la mano de la entidad, una oleada de visiones lo golpeó. Vio su casa en llamas, el rugido de las llamas como un monstruo que se devoraba todo, la desesperación de su madre alrededor, los gritos de su padre apagados por el estruendo del tiempo. Sus recuerdos se fragmentaron, dispersándose en el aire y dejándolo sin aliento. «Todo esto es parte de ti. Tu dolor puede convertirse en poder», la figura susurró. «Alimenta tu miedo, hazlo crecer, y será tu salvación». Javier luchó contra la verdad que se manifestaba en aquellas visiones, el miedo tomando forma de una sombra voraz. «No puedo», se oyó decir, pero la sombra reía, un sonido escalofriante que resonaba por toda la habitación. La risa se detuvo abruptamente, y en su lugar un susurro helado llenó el aire. «¿Y si te dijera que hay algo más que perder, que la vida misma es una elección y tú has fracasado antes?» En ese instante, las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, formando figuras de personas que Javier había conocido, amigos, familiares, incluso aquellos que había creído perdidos. Cada uno de sus rostros mostraba una mezcla de terror y súplica, clamando por ayuda. «¿Verdad que no quieres que ellos sufran por tu culpa?» La figura se acercó más, las sombras girando a su alrededor como un torbellino. «Puedes protegerlos, si eres capaz de arrojarte a la oscuridad». La mente de Javier giró, su respiración se hizo rápida, el pánico retumbando en su pecho. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sabiendo que la respuesta nunca sería simple. «Probar tu voluntad, dejar que la oscuridad infunda tu ser, o quedarte aquí atrapado como ellos. La elección es tuya, te ofrezco el poder, la verdad».
y el sacrificado serás tú mismo. Sintió una adrenalina desgarradora mientras las sombras parecían llamar, entrelazándose con su ser. Una decisión sin vuelta atrás se perfilaba en el horizonte y un dilema aterrador se instaló en su corazón. Antes de que pudiera responder, la luz del espejo fluctuó nuevamente, lanzando un destello de esperanza en medio de la tiniebla. «Pero recuerda, Javier», susurró la figura, «el precio que pagarás cambiará el curso de tu vida para siempre». El espejo comenzó a temblar. El tiempo se detuvo por un instante y una risa escalofriante hizo eco mientras la habitación temblaba bajo el peso del destino inminente. Con la mente a punto de estallar, Javier sintió que el abismo lo llamaba con mayor fuerza. ¿Realmente estaba dispuesto a permitir que su miedo se volviera en su contra? La elección se acercaba. El espejo vibró con una intensidad creciente, luces y sombras chocando en una danza aterradora. Javier sintió cómo su corazón se aceleraba, retumbando en su pecho como un tambor en una noche oscura. La voz de la entidad se convirtió en un eco ominoso que resonaba en sus oídos, desgastando su voluntad. La decisión es simple, Javier. Entrega tu esencia y podrás revivir uno por uno esos momentos que te atormentan. Oh, la figura se detuvo, dejando que el silencio se extendiera como una sombra que se desliza bajo la puerta. O desaparecerás entre ellos, como tantos otros. ¿Puedes escuchar sus gritos? Ellos aún no han encontrado la paz. Javier pudo oírlo. Entre el zumbido de la oscuridad había lamentos, susurros que parecían venir de todas partes. «Ayúdame. No me dejes». Las palabras eran desgarradoras. Aquellos que había amado, atrapados en un ciclo de desesperación, anhelando su salvación mientras la incertidumbre los devoraba. «¿Escuchas? Tu destino está ligado al mío. Todos han fallado. Tú serás diferente, si eliges hacerlo», continuó la entidad, su risa helada envolviéndolo como el frío de un invierno eterno. Javier sabía que la entidad no era solo un reflejo, era una extensión de los miedos que había acumulado a lo largo de su vida. Sin embargo, su voluntad se tambaleaba, atrapada en una tormenta de emociones. «¿Y si elijo seguir adelante sin mirar atrás?», soltó, su voz temblando. «Entonces tus seres queridos quedarán prisioneros. No solo vivirás en este mundo de sombras, sino que te llevarán consigo. Al dejar escapar tu miedo, les darás alas a sus pesadillas». El aliento de Javier se entrecortó. Imágenes de su madre, su padre y sus amigos perdidos invadieron su mente, y con cada recuerdo venía un dolor punzante. La idea de ser el causante de su sufrimiento lo asfixiaba. Pero, ¿qué podía ofrecer realmente esa oscuridad? Si no estás dispuesto a enfrentarte a tus temores, la oscuridad permitirá que te consumas. Puede que no estés solo en la penumbra, pero tampoco serás libre. El tiempo se desvaneció. Javier sintió que el abismo se acercaba, como si el espejo estuviera vivo, lamiendo sus orillas con ansias insaciables. Sus dedos temblaban, la angustia llenando cada rincón de su ser. ¿Debía abrazar la oscuridad para salvar lo que amaba? No hay promesas en este mundo, Javier, solo decisiones. Este es el último umbral. La risa de la entidad se hizo más clara, una música siniestra que desafiante resonaba a su alrededor. «He venido por ti, y no me iré sin lo que quiero. La eternidad solo espera a aquellos lo suficientemente valientes para pagar el precio». Una nube de dudas lo cubrió. La figura ante él brillaba con la luz de sus arrepentimientos, un espejo que hacía eco de cada herida infligida. Y mientras la oscuridad lo abrazaba, una brisa helada recorrió la habitación, arrastrando consigo los murmullos de almas cautivas. «¿Qué eliges, Javier? ¿La entrega al miedo o la condena del alma?», cuestionó la sombra.
En la penumbra, las visiones se intensificaron, retumbando en su mente como un tambor de guerra. Su decisión colgaba pesadamente en el aire y no había salida a la vista. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. Una sombra se había materializado, lanzándose hacia él. Javier dio un paso atrás, su mente gritando que debía actuar, que debía decidir. Pero, ¿en qué se había convertido él en verdad? La figura se acercó, la sonrisa retorcida marcando su rostro como un símbolo de traición. Siempre hay otra opción, Javier, pero ten cuidado. A veces liberar el miedo es tan peligroso como abrazarlo. El espejo estalló en un caos de luces y sombras, y Javier se sintió caer. La decisión se hacía más urgente, y el terror en su interior latía con fuerza. Quedarse y enfrentarse a su peor pesadilla o perderse entre las sombras. La habitación temblaba mientras las figuras a su alrededor gritaban. La elección no solo definiría su destino, sino también el de aquellos que amaba. El tiempo se detuvo una vez más. ¿Qué harás esta vez? Y con eso, la calma se disolvió en el caos. Las sombras giraban a su alrededor, mientras Javier caía en el abismo, atrapado entre el terror y la urgencia de decidir. La figura retorcida recién surgida se acercaba, sus ojos, dos pozos de oscuridad, reflejando el sufrimiento de miles. Javier podía sentir el frío desgarrador y punzante que emanaba de ella, como si la misma angustia de las almas perdidas se adhiriera a su carne. «¿Crees que puedes escapar?», murmuró la entidad, su voz un susurro cargado de maldad. Aquí el miedo no es solo un sentimiento, es el aire que respiras, es lo que te alimenta y también lo que te consume. «Déjalos en paz», gritó Javier, con su corazón latiendo como un tambor de guerra contra su pecho. Su rabia se encendió como un destello en medio de la oscuridad. La figura sonrió, una mueca cruel que lo retorcía por dentro. ¿Paz? No, querido Javier, ellos ansían salir, pero tú eres su llave, y aquí nadie escapa sin un precio. Se acercó aún más, su aliento helado formando una niebla densa entre ellos. Javier sintió que el frío calaba hasta los huesos. Mientras las paredes temblaban a su alrededor, las voces de sus seres queridos se intensificaron, llenando la habitación con eco y desesperación. Ahora, los recuerdos se desbordaban como aguas turbulentas, cada uno trayendo consigo un dolor lacerante. «Te necesito. No me dejes», susurraban desesperados. Su madre, su padre, aquellos rostros que lo miraban desde el abismo, reclamando su atención. «¿No sientes su sufrimiento? ¿Vas a dejar que te consuman a ti también, a todos nosotros?», insistió la sombra, su tono lleno de veneno. Javier sintió el sudor rodando por su frente y las palpitaciones aumentando como si el mundo se desmoronara a su alrededor. «Hay una forma de salvarlos», continuó la figura, «solo una. Tienes que entregarte, dejar que el miedo te abrace, sentir su dolor y revelarlo. A cambio, el espejo te dará poder. Podrás volver a esos momentos y con ello modificar el final. Pero cuidado, donde hay luz, también hay oscuridad». Nuevas visiones comenzaron a surgir, momentos olvidados de risa y alegría, envueltos en un halo de tristeza. Javier vio a su madre sonriendo mientras lo abrazaba, a su padre enseñándole a montar en bicicleta. Todos esos recuerdos parecían vibrar frente a sus ojos, pero se veían empañados por la sombra del sufrimiento. En cada imagen había un grito ahogado, una sombra acechando en el fondo. Si eliges el camino de la entrega, es posible que los retengas aquí, pero ¿qué harás con el daño que se avecina? ¿Vas a permitir que tus miedos se apoderen de ti? La risa de la entidad retumbó con un eco siniestro, desgarrando la intimidad de sus recuerdos.
Javier sintió que la habitación se cerraba a su alrededor. El tiempo continuaba deslizándose como un río imparable. Aquel último aliento podía ser la diferencia entre salvar a sus seres queridos o perderlo todo. La desesperación lo envolvía mientras el caos estallaba a su alrededor. Una parte de él quería gritar, botar todo lo que sentía. Otra parte ansiaba sucumbir a la oscura promesa. Así, entre luces parpadeantes y sombras, se sintió despojado de su humanidad, a merced de decisiones imposibles. ¿Qué harás, Javier? ¿Te convertirás en libre o cederás al miedo?, planteó la sombra, con un tono casi juguetón. Antes de que pudiera reaccionar, una forma apareció detrás de él, una figura conocida que lo miraba con ojos llenos de amor y desesperación. Al darse la vuelta, Javier se encontró frente a su madre, sus labios temblando, como si hubiera cruzado la línea entre el mundo de los vivos y los perdidos. «¡Javier, no! ¡No te dejes atrapar!», gritó su madre, pero el eco del tiempo ya había comenzado a distorsionarse, y en un instante su figura se desvaneció en la penumbra, dejándolo solo con la sombra que sonreía triunfante e intrépida. «Decide, Javier. ¿Será el amor o el miedo lo que te defina?». El espejo empezó a brillar intensamente, y con ello, Javier comprendió que su elección no solo afectaría sus recuerdos, sino que podría alterar el propio tejido de su existencia. Y mientras la luz lo envolvía, una risa llena de misterio resonó por toda la habitación. «Bienvenido, Javier. Lo que elijas generará más que un cambio. Podría desatar el horror que nunca imaginaste». La escena se oscureció súbitamente y quedó una pregunta en el aire helado. ¿Estaba preparado para enfrentar las consecuencias de sus decisiones? Javier sintió como el pánico se apoderaba de él, como si las sombras lo abrazaran con tentáculos fríos. La figura oscura se acercaba, su sonrisa retorcida prometía sombras inimaginables. «Decídete ya. No hay tiempo. O tu hermana será parte de esta oscuridad para siempre», instó la figura, sus ojos brillando con una satisfacción escalofriante. El reloj marcaba las horas, y el amanecer ya comenzaba a filtrarse, iluminando el espacio con una luz tenue y dorada. «No, no voy a permitir que esto controle mi vida», gritó Javier, su voz resonando en la habitación helada. «Si esto es un ciclo, entonces puedo romperlo». En ese instante, el espejo vibró, y su superficie comenzó a reflejar los momentos más oscuros de su vida, escenas de sus pesadillas, de sus miedos. La risa de la figura se entrelazó con los ecos de su pasado, intentando arrastrarlo de nuevo al abismo. «¿Crees que puedes romper un ciclo que ha atrapado a tantos? Debes afrontar tus miedos, o ellos te consumirán», murmuró la figura, acercándose a él. «Solo soy un hombre, y no dejaré que tus mentiras me devoren», respondió Javier, sintiendo que la rabia y el amor se combinaban en su pecho creando una chispa de resistencia. La luz del amanecer empezó a empujar las sombras hacia atrás, como un guerrero que se prepara para enfrentar al enemigo. «Este es el final, Javier. Solo hay un camino y lo sabes en tu corazón», insistió la figura, su voz cargada de una maldad perversa. Las sombras empezaron a retorcerse, y el eco de las almas en pena resonaba, queriendo arrastrar a Javier hacia el abismo. Él respiró hondo, sintiendo cómo el amor por su hermana llenaba su ser. Las memorias de sus días juntos lo inundaron de tal forma que las sombras se debilitaron ante su luz. «No daré mi esencia, mis recuerdos, mis amigos y mi familia no serán una moneda de cambio para ti», declaró, su voz firme mientras avanzaba hacia el espejo. Con un impulso de valor y coraje, levantó su mano y la colocó sobre la superficie del espejo. La figura retrocedió, sorprendida por su acción audaz.
Un destello de luz brilló intensamente, convirtiéndose en una oleada ardiente que recorrió su cuerpo. Las memorias familiares, los risas, incluso sus temores, se entrelazaban en un mismo hilo luminoso que emanaba de su corazón. Soy Javier, y el amor que siento es más fuerte que cualquier miedo que intentes usar contra mí, gritó, sintiendo que la energía crecía y fluía a través de él. Con una determinación renovada, decidió que lo que importaba verdaderamente era recuperar a su hermana y salvar a aquellos que estaban atrapados en el espejo. Las sombras empezaron a temblar y a agitarse, como si percibieran que su tiempo se agotaba. «No puedes, esto no ha terminado», gritó la figura, pero el brillo de la luz que emanaba de Javier era inquebrantable. En un giro de su cuerpo, Javier exigió: «Regresa a la oscuridad de donde viniste». Con ese grito, la luz estalló en una explosión de energía, y el espejo se sacudió como si fuera un espejo roto en 1000 pedazos, liberando las almas atrapadas. Los rostros de los que habían estado prisioneros se iluminaban con esperanza. El aire se llenó de lamentos de alivio y notas de gratitud. Las almas comenzaron a elevarse, regresando a la paz que habían anhelado durante tanto tiempo. Mientras el espejo se desmoronaba, la figura fue consumida por la misma oscuridad que había querido usar contra él. Javier sintió una corriente vital recorriendo su ser. La lucha había terminado. En ese instante, vio una luz familiar en la distancia. Su hermana corría hacia él, con una sonrisa brillante. «¡Javier!», gritó, abrazándolo con fuerza. Un calor envolvente lo colmó, mientras el eco de risa familiar llenaba la habitación, convirtiéndose en el refugio que siempre habían anhelado. «Lo logré», murmuró él, sintiendo que la carga en su pecho se desvanecía. La oscuridad había sido derrotada, y aunque las cicatrices del pasado quedarían, sabía que lo enfrentarían juntos. No sería fácil, pero ahora había esperanza. El amanecer alcanzó su pico, inundando la habitación con luz y brindando un nuevo comienzo. Javier y su hermana, juntos, salieron hacia un nuevo día, dejando atrás las sombras que intentaron atraparlos. El espejo y su horror se desvanecieron, dejando solo un eco de advertencia. Javier comprendió que el amor siempre prevalecería sobre el miedo, y así, con cada paso, comenzaban a construir una nueva historia, libre del pasado oscuro. Al mirar hacia atrás, por un último momento, sonrió. La vida les ofrecía una nueva oportunidad, una vida llena de luz y recuerdos. Pero ahora, mientras avanzaban hacia el futuro, Javier sabía que estaría listo para enfrentar cualquier oscuridad que pudiera regresar. Con el amor como su guía, siempre estaría preparado. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar esta historia. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, ya que solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.